Buenas tardes a todos. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de volvernos a reunir a través de este medio de comunicación y quiero compartir el mensaje de la palabra de Dios para el día de hoy con el fin de que nuestro espíritu se nutra y podamos avanzar en el conocimiento del mensaje de Jesucristo. Oremos primero. Señor, te damos gracias en estos momentos por tu misericordia y queremos suplicar la ayuda de tu Espíritu Santo para que al leer la palabra de Dios, para que al escucharla podamos reflexionar en ella y que sea ella la que nos guíe al mensaje que tienes para nosotros, para poder aplicarlo, vivirlo y seguirte a ti, Señor Jesús. En tu nombre lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Jesús comprende la necesidad más importante de todas las personas. Quiere ayudar a todos porque su propósito es bueno. Cada uno podrá seguir a Jesús con una vida nueva, si así lo decide. Expondré el pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 9, versos 9 al 13. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Este pasaje, para nuestra mejor comprensión, lo agrupé en 5 puntos principales. Número 1, Jesús vio a Mateo. 2, Jesús llamó a Mateo. 3, Mateo invita a Jesús, a sus discípulos y a más publicanos y pecadores a su casa. 4, la pregunta de los fariseos a Jesús, aunque se la dicen en realidad a los discípulos. Y 5, la respuesta de Jesús. En el primer punto, Jesús vio a Mateo. Jesús es quien toma la iniciativa de ver a Mateo. Mateo también es nombrado como Leví, hijo de Alfeo, en los evangelios de Marcos y Lucas. Quiero repetir que es Jesús el que ve a Mateo. No es Mateo el que busca a Jesús. Mateo estaba en su trabajo de publicano, que consistía en cobrar impuestos a los de su nación para entregarlos al imperio romano. Mateo era considerado como un traidor, como una persona indeseable, porque cobraba de más los impuestos para el gobierno romano, pero se quedaba con parte del dinero. Jesús no se escandaliza de Mateo, no se aleja de él, no lo avergüenza, no lo discrimina. Por lo contrario, en el punto 2 vemos que Jesús llamó a Mateo con una sola palabra: sígueme. Y él se levantó, dice la palabra, Mateo le siguió. Es Jesús quien de nuevo toma la iniciativa de, en su gracia, incluir a una persona perdida, despreciada, pero con un buen propósito. Fíjense, Mateo no es la persona idónea para tener amistad, digamos una buena amistad, una buena persona. Sin embargo, Jesús le llama y le dice: sígueme. El agradecimiento de Mateo es tal que, además de seguir a Jesús, vamos al punto 3. Mateo hace banquete a Jesús, a sus discípulos, a más publicanos y pecadores. Mateo invita a comer a Jesús.
El Evangelio de Lucas menciona que le hizo un banquete a Jesús y a sus discípulos. Miren, un banquete. Eso quiere decir que invirtió todas sus fuerzas para que estuviera bien atendido. También invitó a más cobradores de impuestos y de otras personas que la Biblia dice que eran pecadoras. Mateo aprovecha esta oportunidad para compartir no solo los alimentos, sino su experiencia maravillosa de aceptación y el llamamiento que Jesús le hizo, aunque no era una persona con buenos antecedentes. Jesús acepta tener comunión con las personas que son despreciadas por sus prácticas de vida, con el propósito de salvarles. Vamos al punto número 4. La pregunta de los fariseos. Siempre hay personas que se consideran a sí mismos buenas. Y son personas que observan todo lo que sucede y preguntan con el fin de hacer notar su conocimiento. Leímos en el pasaje que los fariseos preguntan a los discípulos de Jesús: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Observemos que no le preguntan a Jesús, quienes podría dar directamente la respuesta. No era costumbre de los fariseos relacionarse con personas que no mostraran una vida apegada a Dios y no se esforzaban en enseñarles el camino hacia Dios. Los fariseos observan y preguntan, repito, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Punto 5. Las respuestas de Jesús. Aunque la pregunta no se le hicieron a Jesús, él, escuchando, les contesta con 2 respuestas. La primera respuesta: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Los fariseos se consideraban a sí mismos como personas buenas, personas que buscan relacionarse con personas semejantes y además no aceptan que les traten como si necesitaran algo. Se consideran a sí mismos completas, suficientes. El comentarista Matthew Henry dice así: los fariseos eran muy estrictos con los pecadores, pero no con el pecado. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, textualmente, 7 veces Jesús les dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque dicen una cosa y hacen otra. Jesús se acerca a Mateo porque necesita curación de su pecado. Y los fariseos solamente observaban a las personas y ellos decían que hacían bien las cosas delante de Dios, pero no ayudaban a los que tenían necesidad. Jesús se acerca a Mateo porque necesita curación de su pecado. Henry, el comentarista, dice que el pecado es la enfermedad del alma, deforma, debilita, intranquiliza, desgasta y mata. Pero sean dadas gracias a Dios porque no es incurable. Jesucristo es el gran médico de las almas. Las personas buenas y sabias deberían ser como los médicos para cuantos no estén alrededor suyo, como lo era Jesucristo. Quiero repetir esto, que quede claro. Las personas que pueden considerarse buenas y sabias deberían ser como médicos para cuantos estén alrededor suyo, como Jesucristo fue alrededor de las personas que estaban enfermas del pecado. La segunda respuesta es: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
La enfermedad que Jesús viene a curar es el pecado, porque lleva a la perdición eterna en el infierno. Hay personas que se consideran buenas, sin enfermedad, y no lo son, porque la Biblia dice entonces que todos pecamos y estamos separados de la gloria de Dios, en Romanos 3:23. No hay justo, ni aún uno, en otro pasaje de Romanos capítulo 3. Jesús fue congruente con su misión y con su acción, porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y se acercó a personas que reconocían que estaban enfermas del pecado, aunque esto le causó la crítica de los que se consideraban justos y buenos. Parafraseo lo que dice Henry en su comentario. Jesús no vino con la ilusión de tener éxito entre los que se creen justos, que no consideran a Jesús como su Salvador, porque no ven sus pecados. Jesús, aunque se dirigió a todos, son los que están convencidos de ser miserables pecadores los que le darán la bienvenida. Por esta razón, es necesario que como Jesús se acercó a Mateo, nosotros procuremos acercarnos a las personas para ofrecerle la ayuda y la curación que Jesús ofrece a todos. Oremos a Dios para evitar ser como los fariseos, que no se acercan a los pecadores para llevarlos a la salvación, sino que se alejan, los desprecian y ponen mucho más cuidado en las actividades rituales de su fe que en procurar ayudar a los que están en pecado o pasando por una necesidad moral. Aprendamos lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Jesús tuvo misericordia y Él fue sacrificado por nuestros pecados. Ahora nosotros tengamos misericordia y esforcémonos por acercarnos a las personas necesitadas a causa del pecado. Jesús vino a llamarlos, a los que se consideran pecadores, llamarlos al arrepentimiento. Oremos por ellos continuamente. Hablémosles de Jesús para su salvación. Cada uno responde a Jesús aceptando o rechazando las buenas noticias que Jesús da en el Evangelio. Oremos para que este mensaje sea para nosotros primeramente y para todos aquellos que van a escuchar el mensaje a través de los que hemos conocido a Cristo Jesús, para que ellos decidan, como Mateo, escuchar su llamado y seguirle y tener una vida nueva, perdón de pecados y herencia entre todos los que hemos sido perdonados y santificados por Cristo Jesús. Oremos para concluir. Señor, te damos gracias porque el mensaje de tu palabra es un mensaje que quiere llegar a nuestros corazones, no solamente a nuestros oídos y nuestra mente, sino quiere que lo pongamos, Señor, por obra. Te suplicamos, Dios, que todos los que lo escuchan estemos siendo animados por tu Espíritu Santo a buscar a personas que, como Mateo, tienen actividades que no son las mejores, que están apartados de ti, que no toman en cuenta el mensaje de tu salvación. Ayúdanos, Padre, a tener un corazón dispuesto, un corazón lleno de la palabra y de verdad para compartir con amor el mensaje de salvación, Señor Jesús, que tú ofreces. Ayúdanos a todos, tanto los que escuchan como los que compartimos el mensaje para hacer tu voluntad. Te lo suplicamos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Hasta pronto, que Dios los bendiga.